buenos días, amados hermanos. Esta es la continuidad de este recorrido a través de la palabra de Dios que acostumbramos a tener cada domingo. Le invitamos a ustedes a que nos acompañen en esta serie Cómo evitar las trampas de la vida. Y en esta oportunidad estaremos hablando de la trampa de la injusticia. Una de las trampas también muy comunes en nuestro andar diario en esta vida. Así que le invitamos a todos a que podamos en esta fría mañana de domingo, pues poder compartir la palabra del Señor y hacerlo de esta manera en Génesis capítulo 39 y también el capítulo 40, continuando este desarrollo de la vida de José en cada una de sus diferentes categorías. Cuando miramos a José, lo habíamos dejado en el encuentro anterior, camino a la prisión, lo cual era una gran injusticia porque el pasaje describe de una manera perfecta su respuesta tan contundente y efectiva ante la tentación. Pero a veces una buena respuesta acarrea que la injusticia se haga presente. Y este es el caso muy particular en la vida de José, donde la injusticia, la trampa de la injusticia, lo lleva ahora a descender un poco en todas estas, pudiéramos decir, clasificaciones que la vida le ha estado dando a su llegada a Egipto. Ahora llega como un esclavo, ahora llega como un esclavo preso o un esclavo aún más privado de la libertad, aún más, era mucho más complicado que saliera de este lugar donde se encontraba. Y es que, mis hermanos, muchas veces la injusticia nos coloca en esos lugares complicados de la vida, nos lleva a lugares difíciles. Y es que la prisión es un lugar que tiene estas características de dificultad y de problema. La prisión para José venía entonces con unos matices o unos pespuntes de que no era el lugar correcto, no era el lugar indicado. Él no era el verdadero culpable para encontrarse en ese sitio, y eso, cuando ocurre, genera en muchas de las personas ese estado de víctima, ese estado de desespero, con razones muy obvias, pero que lo hacen reflexionar y pensar por qué estoy en este sitio al cual no debería ser parte de mi vida. Y es que al estar privado de la libertad es uno de los elementos, pues pudiéramos decir, clave, que tenemos que tener presente. El estar privado de la libertad, como dice este gran filósofo francés, que tiene su auge en el momento de la Ilustración, dice: una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. La injusticia que estaban haciendo sobre José iba a tener repercusiones en toda la sociedad egipcia. Y de hecho, si usted hace un recorrido por toda la historia posterior del pueblo de Israel, su camino con Moisés, la manera poderosa en que Dios lo saca, hay una influencia extraordinaria en la vida de José. Y esto es muy loable, o se cumple muy gráficamente en este pasaje. Porque, ¿qué hay notable? Como dice Pedro, si cuando cometéis pecados y sois abofeteados, lo soportáis, pero si lo soportáis cuando hacéis el bien y sois afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Este pasaje se cumple muy particularmente en la vida de José. Va a la prisión. No hay un registro bíblico que nos permita confirmar de que José hizo algún tipo de acusación, algún tipo de defensa, alegando de que era la esposa de Potifar la verdadera culpable de lo que estaba aconteciendo y que ella es la que debía ser juzgada. No hay momentos en los cuales la Biblia recoja eso. José no abre la boca para inculpar a nadie, pues se cumple con mucha cabalidad que este pasaje de segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 20, en la vida de este hombre.
Y no solamente Pedro habla de la injusticia, sino también lo hace Isaías. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. José se encomienda a ese pensamiento que está más allá del bien y del mal, más allá de lo justo y lo injusto. José se encomienda a Dios y busca en Dios la fuerza necesaria que le había brindado el Señor en su debut como esclavo en Egipto. Ahora se esconde nuevamente tras el gran poder de Dios para que le auxilie en esta injusticia, en ese tiempo de injusticia que él tiene que estar. Recordemos que José había llegado aproximadamente a unos 17 años, llega a Egipto, pero ahora hay un evento aquí que nos va a confirmar de que José probablemente estaba rondando ya los 30 años. Era un joven lleno de vida, era un hombre que había prosperado en la administración de la casa de Potifar, era un hombre que estaba posiblemente ya teniendo o disfrutando de muchos de los manjares de Egipto, mucho de la buena vida de este oficial del faraón. También él, como está a cargo de todo, tenía ciertos privilegios, pudiéramos decir. Sabemos que Dios ha permitido que algunas personas totalmente inocentes sufran un trato injusto. Y este es el caso de José. Un hombre totalmente inocente está sufriendo un trato injusto. Por razones que son mucho más profundas y mucho más insondables que lo que ellos o nosotros podemos imaginar. Y este es el caso de José. Más allá de todo eso, está José experimentando este proceso injusto, pero mirando o analizando cómo Dios está obrando en medio de ese proceso. Luego de haber sido tratado injustamente, de haber limitado sus condiciones de vida, de haber sido acusado falsamente por la esposa de Potifar, ahora José va a prisión, ahora José está preso. Y eso evidentemente es una gran injusticia. Nosotros como hijos de Dios, a veces somos dados a mirar a Dios en las cosas buenas y damos gracias a Dios, pero debemos recordar que el pasaje de la Biblia que nos anima a dar gracias, dice dar gracias a Dios en todo. Y eso implica en las buenas y también en las malas. Eso implica en las cosas que son convenientes y en las que consideramos menos convenientes, también debemos de darle gracias a Dios que está obrando de esta manera. Podemos incluso en las cosas dudosas, pues estar agradecidos de Dios. Pero ¿dónde está Dios cuando aparecen las injusticias en la vida? ¿Dónde está Dios cuando se produce esta experiencia del calabozo en la vida de José? ¿Dónde está Dios cuando permite que su hijo, su siervo, vaya y sobre él se comete tan grande injusticia y al culpable se le llama inocente y al inocente se llame culpable? ¿Significa este silencio que Dios está ausente? ¿Significa este silencio que Dios no está presente en los eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor? Miremos dónde está Dios. El versículo 21 de este pasaje de Génesis nos describe gráficamente dónde está Dios. Dice la palabra de Dios: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Qué precioso pasaje. Qué bueno es saber que en los momentos agradables de la vida Dios está con nosotros. Pero en los momentos complicados de la vida, este pasaje nos confirma que de igual manera Dios está presente, porque Jehová estaba con José. Había estado en su momento de prosperidad, que en la casa de Potifar, había estado en el momento más dramático donde su familia lo coloca en aquella cisterna, sus hermanos específicamente lo colocan en la cisterna, y está ahora mismo en la cárcel. Dios no lo ha abandonado. Y ese debe ser
uno de los principios importantes nuestros en la vida, que a pesar de que los hombres puedan actuar con injusticia, Dios siempre es justo y Dios siempre está presente. Lo importante, el pasaje nos continúa confirmando, diciendo, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Este mismo suceso había acontecido en la casa de Potifar. Dios lo había puesto en gracia delante de Potifar. Y es que la misericordia de Dios hace que este hombre prospere no solamente en casa de Potifar, sino en el lugar menos esperado, pudiéramos decir, en esta prisión, donde se suponía que no había ningún tipo de medios o forma de que él pudiera salir adelante. Ahí está Dios. Ahí es donde estaba Dios. Él estaba precisamente allí. Nunca Dios abandonó a José. Nunca lo dejó. Siempre estuvo con José. Y no solamente eso, sino que hizo que José lo que había hecho anteriormente. Le dio gracia a los ojos de los demás. En otras palabras, lo hizo prosperar en este medio tan adverso como era la prisión. Lo hizo prosperar en este sitio o en este lugar. Dice el versículo 2. Y nos anima este versículo, donde podemos contar que en los momentos difíciles de la vida, Dios siempre brinda su ayuda, una ayuda oportuna. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que hacía allí, él lo dirigía. Parecería que la casa de Potifar había sido trasladada a la prisión. Los mismos eventos que estuvieron aconteciendo anteriormente, y miramos la mano de Dios en la vida de José en la casa de Potifar como esclavo, ahora lo estamos mirando en la vida de este hombre, pero como prisionero. Aparentemente hay un descenso en la escala social. Aparentemente su situación se complica aún más. Aparentemente la salida, lejos de acercarse, se convierte en una salida cada vez más distante. Pero el pasaje dice con toda claridad que José estaba escalando, estaba prosperando en medio de este lugar. José, sencillamente, mis hermanos, había comenzado a ver la mano de Dios en su experiencia carcelaria, como la había visto en su experiencia de esclavitud. En lo que pudo haber sido el momento más calamitoso, la situación más adversa, en ese lugar Dios le está brindando la prosperidad extraordinaria a este hombre de Dios. Le está prosperando a este hombre de Dios. Por esta razón está libre para ser utilizado estratégicamente por Dios en la vida, por lo menos de dos hombres que más adelante los vamos a ver. Insólitamente prospera en el lugar menos esperado, en la cárcel. Es decir, que José se comporta como una especie de corcho, que por turbulenta que sean las aguas, por embravecido que sea el río, por aguas profundas, por rápido que tenga, de todas formas José siempre se siente a flote. Y esa diferencia, esa fuerza que lo saca de las aguas tan tenebrosas, se llama Dios. Dios está presente en la vida de este hombre, como también está presente en la vida tuya, como también está presente en la vida nuestra, como también Dios está presente en la vida de cada una de las personas que están a su alrededor. José fue puesto en la cárcel por una acusación falsa, pero fue el Señor el que permanece cerca de él y quien alimentó su alma, y que en este lugar también le encomendó esta prosperidad. Como resultado de esto, de la presencia de Dios, José halla gracia delante de los ojos del carcelero, hasta el punto que este hombre confía la supervisión de todos los convictos que se encontraban en esta región, de todos estos prisioneros, en las manos de José. José respondía por todo lo que sucedía en aquel lugar. José vuelve a ocupar un punto privilegiado, pudiéramos decir, en el lugar donde se encuentra. Y esto es asombroso. Dice el versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José,
porque Jehová estaba con José. La Biblia se encarga de explicar el porqué. Y lo que hacía él, Jehová lo prosperaba. Lo que hacía José, Jehová lo prosperaba. Recordemos que que Potifar, el oficial del faraón, se ocupaba sencillamente de las cosas de comer, lo que ponía en su boca para que llegara a su vientre, nada más se ocupaba. De todo lo demás era José quien se ocupaba. Ahora en la cárcel, en el lugar menos esperado, donde las condiciones a veces son más severas, donde el trato es más injusto, donde miramos las injusticias pululan por cada una de las piedras que conforman estos lugares de reclusión o de privación de libertad. Ahí está José prosperando, y sencillamente porque Dios le estaba con él y le ayudaba de esa manera. Dios permanece en el primer lugar en la vida de José. Y ocupar este sitio en la vida de José hace que José todo lo que hace prospere. Dios es el centro de su vida. El lente de la voluntad de Dios se encuentra entre José y sus circunstancias, permitiéndole ver a Dios en cada una de las cosas que están sucediendo. Lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Cualquier idea que a José se le ocurriera, Dios la encaminaba. Comprender a Dios en ella y permitir que Dios le utilizara es una experiencia magistral, que como hijos de Dios, más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestros problemas, debemos aprender a mirar, y debemos también aprender a agradecer a Dios porque esté haciendo esas maravillas en la vida nuestra. Cuando se vive la experiencia de una cárcel, la respuesta más fácil y más rápida es sentirse olvidado por Dios. Como Dios, las personas que están privadas de libertad se sienten muchas veces abandonadas. Y aquellos que han tenido este tipo de experiencia y han logrado compartir su testimonio, pues esta es una de las características. Hay unas palabras comunes que casi siempre se escuchan en este tipo de testimonio. Cuando se encontraba en el lugar más oscuro, en el sitio más vulnerable, tuvo un sueño. Cuando se encontraba en el lugar más oscuro, en la situación más adversa, de pronto Dios abrió las puertas. Cuando siempre en esos momentos, normalmente la tendencia es a sentirse abandonado, pero también la tendencia es a ver la mano de Dios en esa circunstancia. José para nada merecía la cárcel, pero respondió en una forma realmente hermosa. Y esta es la parte maravillosa de la historia. Lo primero y principal en su vida era su vital y sólida relación con Dios. Y eso es un ejemplo para nosotros. Que lo primero en nuestras vidas sea nuestra relación con Dios. Porque es Dios quien se encarga no solamente de enderezar nuestros pasos, sino también de moldear las circunstancias de manera que en cualquier sitio en que estemos siempre encontremos la salida que nos acerca a una solución exitosa y también nos acerca más a la presencia del Señor. Por esta razón, Dios lo utilizó, y lo utilizó de una manera estratégicamente significativa. Y esto es, o lo queremos ver más adelante, le invitamos a pasar al capítulo 40, donde la injusticia a veces nos lleva a conocer personas. Nadie quiere ir a la prisión para conocer a una persona, para desarrollar amistades, pero la injusticia lo conduce obligatoriamente a esos sitios, y en esos lugares pues les permite pues conocer a diferentes tipos de personas. Y esto que José conoce eran personas que tenían altos cargos importantes en el trono de Faraón. Vean ustedes que José desde el principio se está encaminando con personajes clave que están muy cerca de la vida de Faraón. Primero con Potifar, que era uno de los capitanes del Faraón, posiblemente un capitán importante. Tenemos también ahora a estos personajes que vamos a mirar a continuación, que estaban muy cerca también, y le ayuda a José a no mirar su situación como víctima, sino mirar la mano de Dios, ayudándole a administrar la vida de otras personas. Y es lo que queremos pues compartir
en estos primeros versículos del capítulo 40, específicamente en el versículo 4. El capitán de la guardia encargó a José de dos personajes, el copero y el panadero del faraón. Gente importantísima. Se ocupaban de la alimentación y de la bebida eran el último reducto de defensa de los que podían hacerle daño al faraón a través del alimento, a través de la bebida. Ellos estuvieron. Dice así la palabra de Dios. El capitán de la guardia encargó de ellos a José y les servía. Y estuvieron días en prisión. Estuvieron en prisión por una perreta. Por alguna razón se molestó el faraón con ellos y los envió a prisión. Tuvieron una discusión, estaba en una fiesta, el hombre se molestó, algo pasó y eso lo llevó a prisión. ¿Quién era el copero? El copero era la persona que probaba el vino y la comida del rey. El vino y la comida del rey. Antes que él comiera o bebiera, el copero era quien probaba. Recordemos que Nehemías ocupaba esta función también. Nehemías fue un copero también del rey de su época. El copero era una persona digna de confianza. Era un puesto importante en la corte. El rey prácticamente le confiaba su vida al copero. Esta era la persona que tenía que observar que todo estuviera pulcro, que no hubiera ningún tipo de indigestiones, que no hubiera ningún tipo de envenenamiento, que todo estuviera manejado de la mejor manera. ¿Y cómo lo hacía? Pues probando. En aquel tiempo no había ningún tipo de controles químicos o controles médicos que se pudieran hacer en las comidas para ver si hay algún tipo de ingrediente que estuviera descompuesto. Esto era a través de él. Si había algo, pues él era la línea de defensa sobre la cual se extrayaba este daño. Si esta confianza desaparecía, el copero se veía en serios problemas. Nunca en la Biblia se nos dice, no se nos dan los detalles, no se nos dicen los detalles por cuál se produjo este distanciamiento y este castigo que llevó al copero y al panadero a la prisión. Pero todo lo que sabemos es que ellos ofendieron a su Señor y que él, dice la Biblia, se enfureció contra estos dos funcionarios. Se enfureció. Probablemente el panadero preparó unos alimentos que no estaban lo suficientemente bien elaborados, o tenían algún tipo de contaminación que provocaron una mala digestión, por ejemplo, al faraón, y el copero no fue capaz de detectar. No sabemos. La Biblia no nos da detalles al respecto, no nos dice nada al respecto. Sí dice que ellos dos ofendieron al faraón y lo hicieron en gran medida. No es admirable cuán a menudo Dios nos junta con personas que han pasado por experiencias similares. Al menos uno de ellos estaba injustamente en prisión por el sueño y lo que viene posterior. Al menos uno de ellos estaba injustamente en prisión. Pero los dos van a ser ministrados por otra persona que de igual manera se encontraba en prisión por los lazos de la injusticia que lo habían atado y le habían conducido a este sitio. Qué importante que usted aprenda cada una de sus experiencias de vida. Lo que a usted le ha acontecido en la vida puede servir para ministrar la vida de otras personas. Y muchas veces Dios nos encamina con personas que tienen experiencias similares a las nuestras para que les sirvamos de ayuda. Este es el caso de José. Estas dos personas con cargos importantes, José les podía ministrar. No es maravilloso como estamos sufriendo. Dios nos reúne con personas que entienden nuestro dolor. Esto es realmente cierto. José y sus dos hombres habían parado en la cárcel, posiblemente o evidentemente por distintas razones, pero se encontraban en el mismo lugar compartiendo la misma desgracia. ¿Qué les parece que José le dijera: tú no sabes nada, te voy a contar mi historia?
José no hace eso. No hay evidencia de ningún tipo de razón. Solo le dice que estaba injustamente, pero no hay evidencia que le contara todo lo que él estaba, lo que estaba pasando en su vida, pudiéramos decir. Dice la palabra de Dios en los versículos del 5 al 7. Y ambos dos, el maestresala, es decir, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban presos en la cárcel, soñaron un sueño. Cada uno su sueño en una misma noche. Cada una conforme a la declaración de su sueño. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Habían soñado, habían tenido pesadillas en la noche, no sabía qué estaba pasando, habían perdido su cargo, había suficientes razones para estar tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa del Señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Qué está pasando con ustedes? Él era el que cuidaba a todos los presos, o sea, las atenciones, que no creo que serían muchas en las prisiones del Faraón, pero él era el que estaba a cargo. Ellos se encontraban allí por un capricho del Faraón y seguramente no estarían en la cárcel para siempre. Era una perreta. Cuando se le pasaba la perreta, ellos iban a volver a su posición. Pero José había sido acusada por la esposa del jefe de los verdugos, y él sabía que en largo tiempo no iba a ver la luz del sol. Sin embargo, a pesar de sus circunstancias, José se dio cuenta de la dificultad en la que se encontraban aquellos dos hombres. Qué bueno que no estemos enfocados en nosotros mismos, en nuestros propios problemas, o que no miremos nuestros problemas como más grandes que los de nadie, sino que estemos abiertos a ministrar con la gracia que Dios nos da a nosotros en la vida de otras personas. Y que podamos de esta manera estar ayudando y estar yendo adelante en cada uno de estos procesos y de estas circunstancias. Cuando alguien es recto de corazón y aún cuando su vida está tocando fondo, es admirable la sensibilidad que puede sentir por otros que se encuentren atravesando por un mal momento. En este momento José está ministrando. Ni siquiera tienen que expresarlo. En lugar de decirle a la persona: ustedes creen que tienen mucho de qué quejarse. Ustedes han vivido la vida aquí. Ustedes son ahí los oficiales. Cuando el rey se le pasa la tarjeta, lo va a llevar nuevamente para sus puestos, porque él confía en ustedes. En lugar de eso, José le dijo: ¿por qué están tristes? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cuál es la causa de su tristeza? Yo quiero ayudar. ¿Qué les ocurre? Podemos admitir que lo más obvio a veces es que estemos intentando decir o expresar lo que hay en nuestros corazones. Pero la capacidad de José estaba más allá de estos eventos inmediatos y de estas preocupaciones y de estas necesidades, a fin de mostrar la misericordia de Dios a los demás. Y eso es loable en la vida de cualquier creyente, y eso debe ser un ejemplo también para nosotros como hijos de Dios en estas circunstancias. Dice el versículo 8: y ellos le dijeron: hemos soñado un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Oiga, usted recuerda la última vez que José tuvo un sueño y lo contó, lo que le ocasionó el contar esa historia. Era para no contar más, o no atreverse más a contar con interpretar los sueños. José tuvo que probablemente, pudiéramos decir, morderse la lengua. Él era un maestro en interpretaciones. Estaban preocupados por un sueño y alguien que les interpretara, y él era un experto en eso, en esas situaciones. Él era el más grande de los intérpretes de todos los sueños. Y esto es lo que hace una actitud, pudiéramos decir, optimista, que permite superar los eventos de la vida diaria. Lo que prepara para enfrentar los problemas, lo que nos libera de las reacciones neuróticas. No está José diciendo: no, pero la última vez que yo dije esto de sueño, oiga,
me han sonado, me han dado golpes, me han sonado una cisterna y hay millones de paredes aquí en Egipto. Y por si fuera poco, ahora estoy aún más hondo todavía, estoy en la cárcel. Mejor yo me callo. No es lo que hace, no es lo que hace, no es lo que hace José, sino que provee o mira esta oportunidad como una provisión de Dios para acercarse y ministrarle y posiblemente para acercar a ellos o a su propia vida cosas que ni con una vara de 3 metros él podía tocar. Es lo que hace un siervo de Dios cuando está en esa circunstancia o en estos lugares. Está mostrándole una especie de solución, pudiéramos decir, en la palabra de Dios. La injusticia está ligada muchas veces a la ingratitud. José, en los versículos siguientes que nos los vamos a analizar, interpreta los sueños y se cumplen estos a cabalidad. Sabemos por la historia y por la Biblia cuáles son los sueños y también cuáles son sus interpretaciones. El versículo del 20 al 23 nos habla acerca de la injusticia que muchas veces se confabula con la ingratitud para tener unos matices más letales aún de lo que estamos acostumbrados a ver. Cuando Dios nos muestra una aparente solución, estas personas cuando vieron esta interpretación tenían que haber recordado, pero no lo hacen. Dice así la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos, es decir, en otras palabras, lo colocó a su lugar, y al jefe y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus sirvientes, es decir, lo retornó. Luego sabemos que hay un desenlace diferente en la historia, pero este es el momento en el cual están haciendo la celebración y se había pasado la perreta del rey, pudiéramos decir. Cuando José vio que el copero lo sacaban de la prisión, debió haber pensado: wow, esta es mi oportunidad. Esta es la persona de más alto rango aquí en el reino, de más alta confianza. Este inmediatamente va a hablarle al faraón y le va a decir: oiga, ahí en prisión hay un muchacho que me dijo lo que iba a suceder y este joven está ahí injustamente y yo quiero pedirle a usted, con la confianza que tengo en usted, que por favor haga de una orden para que sea sacado de este lugar porque es totalmente inocente. Posiblemente José esperaba que este funcionario lo sacara de la prisión. No sabemos si José se enteró y qué pasó después cuando este hombre salió, pero cuando obtuvieron su libertad, dentro de un tiempo, no ocurrió ningún tipo de estos anuncios que posiblemente eran esperados por José. Y debió haber pensado que con la ayuda de Dios y la interpretación correcta del sueño, su oportunidad de libertad estaba muy cerca. Pero la Biblia nos dice que no fue esto exactamente lo que ocurrió. Dice el versículo 21 y 22. Dice de la siguiente manera: e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Las predicciones se cumplieron al pie de la letra. Hicieron banquete en toda esta festividad, pero hizo volver al copero a sus funciones, pero el panadero no, fue ejecutado. Parece que este era el culpable. Y que no era una tal perreta, sino que había ciertas razones para que su vida pues fuera quitada por el faraón, a menos razones desde el punto de vista de Faraón. En otras palabras, se cumplen las predicciones que había dado José, a pesar de que José no había hecho nada malo, y aunque había dicho solo la verdad, y aunque él había pedido específicamente que se acordaran de él,
yo les voy a interpretar el sueño. Estaban tristes porque no sabían cuál es la interpretación. José se lo interpreta. Perdón, y les pide a ellos que ellos se acuerden de él. Bueno, evidentemente uno, en este caso el panadero, no se iba a poder acordar, pero solo prevaleció el silencio. No se acordaron. Se cumplen las predicciones, pero no se acordaron. Sus esperanzas largamente anheladas se desvanecen. Qué triste debe haber sido un momento así. O qué triste es cuando esperamos que alguien nos ayude, porque puede hacerlo, pero que esa persona no lo hace. El versículo 23 dice de la siguiente manera: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. En otras palabras, fue un ingrato. Le olvidó. No se acordó, le olvidó. Y este hombre le había interpretado algo que para él había ocurrido. La solución que estaba José pues esperando, ¿saben cuánto tardó? Y la Biblia se encarga de decirnos con especificarlo: 2 años. 2 largos años, monótonos y miserables. José continuó en la prisión después de haber tenido contacto con estos funcionarios tan importantes, y específicamente el copero, que de una manera tan precisa y tan clara José le dijo lo que el sueño significaba. Permanece olvidado y lo olvidó por 2 años. Vaya, qué decepción nos dan a veces las personas. En vez de recordarnos, de compensarnos por todas las razones, sencillamente fue olvidado, y por 2 años. Resulta fácil pasar por alto este hecho, sepultado en medio de toda la secuencia de sueños e interpretaciones. Sin embargo, durante los 2 años siguientes a la salida del copero de la cárcel, José permaneció encerrado en un calabozo, privado de libertad injustamente. 2 años más estuvo en este lugar. Es decir, que avanzaba el tiempo y su juventud se consumía en esa prisión, y la injusticia y la desolación pudiéramos pensar que tenían o formaban parte de su vida. 2 años más, formaba parte de este momento. Pudiera José haber dicho: te he servido con fidelidad, lo que dije fue la verdad, y este hombre se olvidó de mí. En realidad me parece también que Dios se ha olvidado de mí. Algunos creen que también Dios se ha olvidado de ellos. Recordemos el pasaje del principio, que Dios estaba con José en medio de todas estas situaciones que la injusticia lo va encaminando, lo va llevando. Dios permanecía en ese lugar. No hubo nada de esto. Este hombre extraordinario, a pesar de seguir siendo una víctima, a pesar de seguir sufriendo la injusticia, a pesar de seguir privado de la libertad, sigue esperando y confiando en Dios, y sigue dependiendo de Él. Y esa es la fuerza que le concede una victoria rotunda más adelante en la palabra de Dios. Uno no le hace falta vivir mucho tiempo sobre esta tierra siempre que la gente empieza a decir cosas falsas acerca de uno. Hay gente que son expertas en decir falsedades, en inventar chismes, hacer inventos. Tienen un máster y un doctorado en alguna de estas categorías. Y la tragedia del asunto es que hay mucha falsedad. Muchas falsedades son escuchadas por personas con insuficiente criterio, y lo creen. Es así. Esta es una de las maneras también que la injusticia pues obra y nos hace. El abandono es otra de las formas como la injusticia nos impide ver cómo Dios está obrando. El abandono injusto, puede ser muy doloroso de diversas maneras. Es el maltrato ocasionado por muchos años. Muchas mujeres se pueden identificar con este maltrato. Se han esforzado, han dado su vida por una persona, y de pronto esa persona no la abandona. Es también la experiencia de algunos otros
que han prestado dinero a alguien que está en una situación pues bien complicada de su vida, y luego la persona que yo conocí a alguien que le prestaron dinero para que otra persona no le quitara la vida, para que tenía una deuda, y la manera de cobrarle quitándole la vida, y alguien le dio el dinero para que eso no ocurriera, y pasaron años para que luego pudiera pues recuperar esos recursos. Eso también, esos abandonos injustos también son causas de desilusión. La causa de desilusión es poner toda nuestra esperanza y nuestra confianza en los hombres. Pero José no fue así. Toda su confianza y toda su esperanza estaba puesta en Dios. Y ese es el gran ejemplo donde la injusticia no va a tener cabida, porque servimos a un Dios justo, y ese Dios justo siempre va a estar obrando a favor de nuestra vida. Cuando usted coloca a la gente en un pedestal, cuando usted sienta su atención en esa persona, usted encuentra seguridad en esa persona, usted en algún momento va a experimentar el desengaño en su vida. La causa de desilusión es poner toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en la gente. Confía en Dios. Confía en Dios. El poner a la gente con un pedestal en el centro de atención es sencillamente una confianza horizontal muy endeble. Ponga su confianza vertical hacia Dios, y eso da una esperanza, y usted puede descansar en una sola persona que se llama Dios. Y eso es importante. En medio de todo esto, recuerde que Dios no le ha abandonado. Tenga esta lección en su vida. Aún con los obstáculos, la injusticia de la vida, Dios no le ha abandonado y nunca lo hará. Él no se ha olvidado de usted. Él nunca se ha marchado. Él entiende su sufrimiento y padece, que el mal lo ha provocado, pero por una misteriosa razón Dios lo permite. Pero es una manera también de traernos a un camino tierno y sensible, al camino de su presencia. Recuerde siempre esta gran verdad: Dios es bueno y Jesucristo es verdadero. Y a pesar de las actuales circunstancias que usted está viviendo, Dios está presente siempre en nuestras vidas. Y ese debe ser el enfoque de cada una de las cosas que estemos haciendo. Por lo tanto, la injusticia es una de las trampas desde la vida. La injusticia te puede colocar en lugares difíciles, privados de tu libertad, pero en esos lugares tú vas a contar con la ayuda oportuna, la ayuda de Dios. Y esa gracia te va a estar respaldando siempre. La injusticia te va a llevar a conocer personas que si no hubiese estado en prisión, usted nunca hubiese conocido a estos dos personajes. Algunos con cargos importantes, pero ellos con necesidades particulares que usted tiene que ministrar, ayudar, porque usted tiene a Dios en su corazón. Y esta es una oportunidad grande para ayudar, aún estando en un lugar así como es la prisión. Y debemos recordar que la injusticia está muchas veces ligada a la ingratitud. Usted va a estar ayudando a personas en estos sitios y no va a recibir una compensación debida. Se olvidan verdaderamente. Cuando tu solución se acerca, aún cuando se cumplen sus soluciones, usted va a experimentar el olvido. En esas circunstancias, enfóquese en Dios y recuerde que Dios es su única y gran confianza. Por lo tanto, ¿cómo evitar las trampas de la vida y específicamente la trampa de la injusticia? Créele a Dios, sigue sus preceptos y Él nunca lo va a defraudar. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por la manera en que nos ministras a través de ella. Bendice a mis hermanos y sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén.